Por fin creo. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Ay, qué bien. No podía funcionar el Buenas audio. noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Bueno, a ver si el audio funciona. Vamos a probar el video. ¿Me pueden ver? Sí, doc. Ay, qué Sí, bien. doctor. Qué bueno. Pasemos a compartir la pantalla porque estamos tarde, queridos colegas, 8:30, pero vamos bien. No nos dejemos abrumar por las situaciones que se presentan. A ver. eh, estamos ahí. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Sí, al parecer era mi computadora. Doctora Fabiola, ¿se está grabando la clase? Eso es bien importante. Doc, se está grabando, doc, desde hace media hora. Doc, el problema es que usted era el anfitrión y usted tenía que iniciar la sesión. Mil Algo, disculpas, quizás es un momento. algún mensaje me salía raro, pero no nada así concluyente. Pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos. Ah, ya, estaba. Sí, doc, se Gracias. está grabando, no se preocupe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, colegas, buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes un segundo día. Y bueno, la clase de hoy es de fluidoterapia o terapia de fluidos. Y como les había adelantado, vamos a recordar conceptos y lo que más me importa resaltar hoy es la forma de manejo de la fluidoterapia. Ya, si bien hay cosas establecidas que todos conocemos como mantenimiento, reposición, cálculo de pérdidas, hay un poquito más ahora en lo que se denomina medicina interna en el manejo de la terapia de fluidos, pero tenemos que empezar con conceptos básicos. Entonces, recordemos que el objetivo de la fluidoterapia será mantener el equilibrio electrolítico y el equilibrio ácido-base, que tiene que estar en una homeostasis perfecta, y que el manejo de la fluidoterapia va a depender de la enfermedad de base que yo tenga, por más que se persigan objetivos similares en todos los pacientes y por más que haya pacientes muy similares, la idiosincrasia de la patología hará que el manejo sea no perfectamente igual entre paciente y paciente. Así que eso es tremendamente importante y hasta el último de esta clase les voy a repetir que tomen en cuenta la situación particular del paciente. ¿Ya? Eh, Recordando un poquito cómo funciona el tema del manejo de los fluidos y cuánto podemos hacer nosotros por el paciente, que es muy poco en la terapia de fluidos, pues lo más que se puede. Recordemos que el 60% del líquido corporal está compuesto por agua y el agua como solvente universal está conteniendo un montón de solutos, entre los principales los electrolitos famosos y las proteínas, los sólidos totales, y todos estos son responsables del equilibrio ácido-base. Y esta agua corporal está repartida en compartimientos intracelulares y extracelulares. Esto suele llamar mucho a la confusión porque uno piensa en una célula y dice dónde es el intra, el extra. Bueno, para la definición teórica, para mejor comprensión, se ha dividido de esta manera, ¿no? Intracelular y extracelular, pero en general es un tema en todas las células del cuerpo, así que no es que hay una división, sino una convivencia, ¿no? Del líquido dentro y fuera de la célula. Pero lo importante es que a nivel intracelular está dos terceras partes de 60 a 67%, y a nivel extracelular solamente una tercera parte, que es el 26%. Y además, esta tercera parte tiene otra división y el líquido extracelular, que ya es una tercera parte, se divide en el espacio intersticial y el espacio vascular. El espacio intersticial será tres cuartas partes, o sea, 75% de este líquido intersticial, y nuestro espacio vascular será un 25% nada más, y recién ahí es donde podemos interactuar. Entonces, este espacio vascular se conoce vulgarmente como volumen efectivo circulante y es con el que el médico interactúa y es con el que afectamos la fluidoterapia. Entonces, si calculamos que es la tercera parte del 60% del cuerpo, la tercera parte será decía un 30%, digamos 33%, en realidad este 26% es del espacio intercelular, eh, del líquido extracelular, mejor dicho, y de ese 26 es la cuarta parte,
o 33, mejor dicho, es pues muy poco. Estamos hablando de 7, 8% nada más del líquido del cuerpo con el que nosotros podemos interactuar. Entonces, eso significa que es muy importante tomar las cosas claras en cuanto a principios eh, fisiológicos para entender los cambios que podamos tener entre estos compartimientos, porque todo este equilibrio que se conoce como medio interno tiene que mantenerse de forma permanente. Entonces, es muy importante entender que nuestra capacidad de trabajo a nivel intravascular es muy baja para todo lo que sucede. Sin embargo, con lo que nosotros hacemos dentro del espacio extracelular, podemos generar una tremenda alteración en el cuerpo y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de algunas cosas que suceden, ¿no? Entonces, dentro de este líquido, podemos recordar que los solutos que están en esta agua normalmente son eh, proteínas, sólidos totales y iones. Y bueno, dentro de estos iones estarán los cationes y los aniones, que son parte de la situación extra e intracelular. Y bueno, dentro de los más representativos a nivel extracelular están el sodio, el bicarbonato y también está presente el cloro. Y a nivel de líquido intracelular, el potasio y el magnesio, las proteínas que son los sólidos totales, y también los fosfatos, que son el fósforo ligado a oxígeno, que tiene 4 cadenas de oxígeno alrededor, que se conoce vulgarmente como fosfato, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros buscamos en este trabajo del manejo de fluidos mantener la electroneutralidad, que básicamente de eso se trata, y la electroneutralidad no es otra cosa que la suma de aniones más la suma de cationes que tienen que mantenerse iguales. Entonces, para recordar un poquito esa teoría del colegio y de primeros años de universidad de bioquímica, recordemos que un ion es una partícula cargada eléctricamente que está constituida por un átomo o una molécula que no es neutra, ¿no? Y entonces hay iones que son aniones y cationes según se carguen positiva o negativamente, siendo representativos, por ejemplo, el cloro y el bicarbonato en el caso de los aniones, y en los cationes justamente el sodio y el potasio. El punto es que nosotros debemos buscar ese principio de electroneutralidad y para lo que ahorita vamos a hablar de osmolaridad, también se conoce al anion gap o la brecha aniónica, que es la diferencia porcentual no fácil de medir entre los cationes y los aniones en el organismo, porque son muy pequeños en cuanto a su tamaño, y entonces se puede medir solamente con gasometría, pero el anion gap que se usa, que se mide en gasometría, es muy útil para determinar acidosis metabólicas, así que es algo que tienen que saber porque la gasometría no está lejos. Yo ya he tenido la oportunidad de mandar muestras de gasometría, es un problema porque casi siempre logramos la venosa, pero no la arterial, que es la ideal, pero la gasometría está a la vuelta de la esquina y ver gases es una cosa sumamente importante. El punto es que hay una pequeña diferencia de los no medidos, que se conoce como anion gap, que te puede ayudar a determinar la acidosis, ¿no? Y bueno, algunas definiciones rápidas de moles, osmoles y osmolaridad, solamente para recordarles, porque vamos a hablar de esto durante la clase, que el mol es la unidad de la cantidad de materia, los osmoles son las partículas en una solución, y entonces la osmolaridad sería la cantidad de osmoles de estas partículas de un soluto en un litro de solución, y de ahí vienen las mediciones de osmolaridad. La osmolaridad medida como tal se hace con un aparato que se llama osmómetro, que eso obviamente es muy difícil, no se tiene en ningún lado. Y entonces lo que hacemos nosotros es con una fórmula calcular la osmolaridad, y eso se llama osmolaridad calculada, y consiste en multiplicar por 2 la cantidad de sodio que se obtiene en el examen de sangre y lo sumas a la cantidad de glucosa dividida entre 18 más la urea dividida entre 2,8, pero resulta que la urea es muy volátil, entra y sale entre el espacio intra y extracelular, así que hacemos una medición más importante, más simple además, que se conoce como osmolaridad efectiva, en la que solamente medimos el sodio y la glucosa. Entonces, en base a eso se puede calcular la osmolaridad y eso es muy importante para el manejo de la fluidoterapia. Y bueno, en general,
cuando se hace terapia intensiva es tremendamente importante mantener el control de esto porque la fluidoterapia no es absoluta, constante ni permanente y de hecho no existe la fluidoterapia 100% efectiva. Entonces, la infalibilidad de la fluidoterapia es un mito, así que realmente vivimos controlando todo lo que hacemos. Y bueno, eso es lo que quiero hoy mostrarles cómo desde la clínica diaria podemos nosotros controlar un poco la fluidoterapia de forma más práctica e intensiva y no solamente colocar el suero porque el perrito esté o el gatito esté con vómitos o diarreas y tú creas que hay pérdidas que reponer o porque quieras bajar la temperatura, ¿no? Entonces, la idea es que el intercambio de agua es totalmente permanente, es decir, existen todo el tiempo interacciones y bueno, podemos decir que en el intercambio entre el líquido extracelular y el intracelular, el sodio es muy importante, es de los protagonistas más importantes ahí, y por ende, la concentración del sodio y los cambios en la misma pueden llevar a que el cuerpo envíe agua tanto al medio intracelular como al extracelular para tratar de equilibrar la tonicidad que se estaba perdiendo, y por ende, ya lo habíamos hablado, pero por el cloro el día de ayer, las alteraciones del sodio son tremendamente peligrosas cuando las subimos o cuando se bajan de forma artificial con la sueroterapia. Entonces, cuando tenemos un incremento de sodio en el plasma, que eso sería a través de la sueroterapia, con el famoso cloruro de sodio, aumentamos el volumen vascular y el volumen vascular de sodio al verse aumentado va a producir una disminución del agua intracelular que va hacia el volumen vascular. Y entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el agua intracelular? Se produce la deshidratación celular, situación bastante delicada y peligrosa. Y al contrario, cuando tenemos un paciente que tiene una disminución de sodio marcada en el plasma, vamos a tener un incremento intracelular del sodio y al haber más sodio en las células, ¿qué va a haber más? Agua intracelular. Y entonces, ¿qué se producen? Los famosos edemas celulares que son muy peligrosos también y conducen a la muerte celular. Y les pongo esto de ejemplo para iniciar la charla porque quiero que quede claro que cualquier medida que se tome a nivel de fluidoterapia es exactamente igual que cuando manejamos un antibiótico, un antiinflamatorio, cuando tenemos que pensar en pros y contras, en cuánto funcionará, cómo lo mantengo, qué pasa si en el caso, por ejemplo, de los antiinflamatorios tienes nephrotoxicidad y qué pasa si tienes una gastritis. Todos esos factores se tienen que pensar cuando tú manejas un suero pero a niveles de justamente osmolaridad y de mantener la electroneutralidad, porque lo que hagamos puede producir daño y cualquiera diría, ay, pero un suerito fisiológico es pues fisiológico, es natural, no pasa nada. Ahora vamos a hablar de eso, tanto por el sodio como por el cloro, pero en general se dice que poner por poner puede producir trastornos a nivel del intercambio del agua bastante fuertes. ¿Alguien ha escrito algo en el chat? Edemas, exacto. Ah, sí estaba respondiendo. Exactamente. Sí, los edemas por la baja del sodio, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué pasa con la glucosa? Si les recuerdo la fórmula de osmolaridad, decíamos que el sodio es la partícime principal del manejo osmolar. En segundo lugar está la glucosa. ¿Qué pasa cuando yo muevo la glucosa? Bueno, pues resulta que evidentemente no es tan importante como el sodio, es mucho menor en miliequivalentes que el sodio, pero cuando existe una situación crítica con la glucosa y el valor está muy alterado, puede ser muy grave, como por ejemplo en las diabetes. En las diabetes tenemos una cantidad tremendamente grande de glucosa intravascular y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir deshidratación celular y se puede conducir a una hiperosmolaridad que produce
el coma diabético, pero es un coma hiperosmolar y hay que tener muchísimo cuidado con lo que se maneja ahí. Entonces, la glucosa, vamos a ver un poquito más adelante, es de los parámetros que se tienen que controlar antes de medir un suero. Ay, este perrito está un poquito débil, le pondré este suerito vitaminado. Podemos estar cometiendo un error muy grave y muchísimos pacientes se descubren en las unidades de terapia intensiva o en las unidades de emergencia. En el manejo de la sueroterapia se descubre que son diabéticos, ¿no? Entonces, el veterinario de emergencias está haciendo todo su manejo, ha recibido al paciente postrado, semicomatoso, y en medio de todo eso podría intentar mandar, por ejemplo, un poco de glucosa y eso sería tremendamente grave. O el polo opuesto, ¿no? Las pancreatitis en las que los pacientes tienen una gran cantidad de insulina liberada y vienen hipoglicémicos, y igual se pueden producir trastornos con la glucosa, pero en menor grado. Entonces, cuando vamos a manejar la terapia de fluidos, tenemos que tomar en cuenta que los intercambios de electrolitos pueden ser tremendamente peligrosos, pero también pueden ser bastante delicados los intercambios en función al volumen de líquidos, porque podemos alterar las presiones que se tienen a nivel vascular intersticial. El intercambio de agua que se da a nivel vascular intersticial está regulado por la interacción de estas cuatro presiones que pueden leer ahí, las oncóticas y las hidrostáticas, tanto intersticial como vascular en ambos casos. Y cuando tenemos el pequeño vaso y cambia una de ellas, se va a producir un trastorno generalizado, ¿no? Entonces, eso es tremendamente importante. Entonces, la presión oncótica intersticial tiende a salir y la oncótica vascular, al contrario, a mantenerse dentro de, como su nombre lo indica, del espacio vascular. Y la hidrostática de la misma manera, es que están comunicadas y conectadas y una regula la otra. Así que la baja, por ejemplo, de la presión oncótica vascular por la ausencia de proteínas, en este caso la albúmina, puede producir un escape de líquidos al espacio intersticial y eso es lo que pasa en justamente las sepsis, ¿no? Que ahorita vamos a mencionarlas nada más de pasada, pero básicamente la idea. Aquí dice presión coloidosmótica, es el otro nombre de la presión oncótica, por si acaso, si leen coloidosmótica o oncótica es lo mismo. Y la idea es que los mecanismos de compensación están muy comunicados y por eso es que hoy se habla y vamos a ver eso al final de la charla, hoy se habla mucho del manejo de las cantidades con muchísima delicadeza, no solamente es escoger el fluido correcto, sino el volumen a transfundir o a infundir, que es muy importante, ¿no? Y bueno, ayer no sé si les había quedado algo claro el tema del glicocálix, pero acá les cuento un poquito más para que vean hace cuánto se conoce. Fue descrito ya en 1940, vamos a cumplir 80 años no más, sí, vamos a cumplir 80 y tantos años tenemos del manejo del descubrimiento del glicocálix. Y básicamente, como pueden leer en la imagen abajo, es una superficie, es una capa de glicoproteínas superficiales casi universal que está en todas las células, ¿sí? Y se extiende alrededor de la célula por afuera de la pared celular. Es todo esto negrito que se ve, todo esto amarillo que se ve acá. Entonces, la idea es que es centrar su trabajo, ahorita vamos a ver sus funciones, y su participación en la permeabilidad vascular, en este intercambio de presiones es sumamente grande. Por ende, si se daña el glicocálix, los cambios de presión son tremendamente fuertes también, porque se empieza a producir la pérdida de líquido intravascular y entonces vamos a tener problemas graves con los famosos edemas, ¿no? Entonces, los edemas tienen además un segundo mecanismo con el tema del daño al glicocálix, ¿no? Entonces, y puede pasar en casos, por ejemplo, de sepsis, en los que se produce daño al glicocálix, que pacientes que tienen un buen volumen sanguíneo, aún así tienen dificultades en la microcirculación, porque el daño del glicocálix puede darse a este nivel. Entonces, eso es tremendamente delicado. Y bueno, para que conozcan y sepan los que no saben las funciones del glicocálix, como les decía ya, previene el paso del líquido a través de las hendiduras endoteliales. Esta es una cosa interesante. Previene la adherencia de los leucocitos al endotelio y la adherencia de las plaquetas y de los glóbulos rojos
evitando así la trombosis vascular y protege a las células epiteliales del estrés oxidativo. Así que realmente el glicocálix tiene una función sumamente importante y como les había contado ayer, se está usando el daño en el glicocálix como una medida para determinar la gravedad del proceso séptico, en el caso de la sepsis, o del daño vascular. Entonces, resulta que el daño en el glicocálix se puede producir por sepsis, como hemos hablado ayer, pero también hay algunas endotoxemias, que también habíamos hablado de esto ayer, ¿no? Hay una endotoxina, habían algunos estafilos, estreptos que podían producir endotoxemias que dañan el glicocálix. Pero también, y eso toca decirlo hoy, las hiperglucemias pueden dañar el glicocálix y está demostrado que la hipervolemia daña el glicocálix. Ese ejemplo clásico que puedo nombrarles hoy, que no sé si les ha pasado, lo han vivido o no lo han vivido, pero antiguamente los perritos con parvo, por las pérdidas tan grandes que tienen no controlables y difíciles de medir, tanto vómitos como diarreas, recibían sueroterapia e infusión constante sin control. Entonces les colocábamos la vía y los dejábamos a suero constante un día, 2 días, 3 días, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Si bien no se veía muy mal el perro, de la noche a la mañana ese perrito empezaba a vomitar sangre, coágulos negros, y se ponía pálido y se hinchaba y tenías una muerte rápida y no era ni el parvo, que normalmente no es el que mata, ni la sepsis, que es lo que sí mata en el parvo, bacteriana, sino que era una hipervolemia porque no se había controlado la cantidad, ¿no? Entonces, realmente la hipervolemia que ha estado muy, muy subestimada, vamos a decirlo así, hoy es un tema de mucho, mucho debate a nivel veterinario por el problema del tamaño de los animales, ¿no? Tienes que calcular y aprender a manejar volúmenes de fluidos para un perro de 50 kilos y para un perro de 2 kilos. Y eso hace que las cosas sean más difíciles y el manejo de fórmulas sea más complicado. Y ni hablar de pacientes con vasculaturas muy delgadas como los gatos, por ejemplo, o animales más pequeños, ¿no? Entonces, realmente el daño del glicocálix es un tema muy delicado y a la izquierda les pongo, dentro de todo esto, la preocupación que se tiene a nivel veterinario por determinar cómo salir de este cuadro. Se ha descubierto que una de las glucoproteínas del glicocálix, que se llama Sindecan 1 o CDC1, eh, se puede usar porque es medible para determinar cuán dañado se encuentra el glicocálix. Entonces resulta que están en medicina humana ya hay esto, midiendo el Sindecan 1 y determinando cuán grave es el daño del glicocálix y según se va controlando se puede determinar si el paciente va para peor o va para mejor. Entonces realmente es muy importante y esperemos pronto tener esta forma de medición para controlar un poquito el daño en el glicocálix, porque como es un daño tan difícil de ver a nivel celular, cuando tienes trastornos en el volumen, cuando ya tienes un intercambio de agua alterado, bueno, ahí te das cuenta, pero inicialmente puedes no hacerlo, así que es realmente importante descubrir todo esto. Y cuando hacemos fluidoterapia, por favor tomen en cuenta que podemos estar haciendo el mismo daño que hace la sepsis. Así que mucho cuidado con esto. ¿Ya? Y bueno, hablemos ahora de algunos conceptos pequeños al respecto de fluidoterapia. Como ustedes bien saben, las pérdidas de líquido, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de cómo se pierde líquido, pero básicamente son mayores a nivel urinario, ¿no? Que es donde más perdemos líquido. De forma natural me refiero, ¿no? Y la idea es que la salida del agua en la orina está regulada por la ADH, que es la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética eh, está regulada por la osmolaridad plasmática. Entonces, cuando la osmolaridad plasmática aumenta solamente 1 hasta 3%, ya se estimula la sed y la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, cuando se produce la pérdida de líquido por la orina, ya empieza a aumentar y como con 1% de osmolaridad plasmática ya va a aumentarse la secreción de hormona antidiurética, va a aumentarse la salida de líquidos. Y bueno, aunque la
hormona antidiurética se estudia mucho en el manejo de la polidipsia poliuria, se puede decir, sin contar con niveles patológicos, que un incremento en el volumen no controlado, una hipervolemia, puede conducir de forma indirecta al producirse una gran salida de líquido a un incremento de la hormona antidiurética, complicando el cuadro rápidamente, aumentando el trabajo del cuerpo, así que las pérdidas de agua no solamente tienen que ser dadas como algo natural, tomas como algo natural, ay, qué bien que estoy orinando ese perro, está bien del riñón, digámoslo así, que no está con injuria renal, pero tenemos que controlar esto, lo cual es muy importante. Entonces, solamente para nombrarlas, tenemos que pensar bien qué soluciones vamos a usar. Todos conocemos los cristaloides. Los coloides están tomando fuerza en medicina veterinaria. Los cristaloides más comunes, como todos conocen, la famosa solución fisiológica 0,9%, el lactato, que además del lactato trae cloruro de potasio y de magnesio, de calcio, mejor dicho. Hay otro que se llama suero Ringer acetático, que es, todavía no tenemos, creo, en nuestro país, y la solución de dextrosa al 5%, que son las soluciones cristaloides que normalmente manejamos. Y a nivel coloidal tenemos los naturales y los artificiales. Los naturales están muy en boga, en particular el plasma fresco congelado, que se puede tomar de un paciente, y en vivo, y la albúmina, que tenemos que usar la albúmina humana, y en los almidones y las gelatinas como artificiales. Los almidones ya casi no se están usando porque producen reacciones anafilácticas bastante complejas, pero las gelatinas se usan todavía, solamente que hacer solutos, como pueden leer ahí, de alto peso molecular y que además no son capaces de penetrar membranas. El objetivo de un coloide es ser un expansor plasmático, hacer que el plasma llegue mejor a todo el cuerpo y no participa de forma directa en la hidratación, pero son importantes. Y en el caso de la albúmina, por ejemplo, al aumentar los solutos totales, las proteínas totales, obviamente tenemos una mucho mejor respuesta del cuerpo. Y bueno, los cristaloides, ya conocen muy bien todo esto. eh, Son solutos electrolíticos y no electrolíticos, como en el caso de la glucosa, que son capaces de penetrar todas las membranas. Entonces, si ya conozco un poquito del manejo del cuerpo y de algunas situaciones que se pueden dar en él, y hablamos ya de qué sueros tengo en manejo, tengo que saber que no estoy listo, que con todo eso no estoy listo para hacer la fluidoterapia, sino más, y que hay una serie de cosas que tenemos que seguir y que básicamente tenemos que empezar preguntándonos y tomando en cuenta la enfermedad de base como antecedente principal. Y entonces yo me tendré que preguntar, ¿por qué voy a poner un suero? ¿Cuánto de suero voy a poner? Lo tengo que calcular. ¿Cómo lo voy a poner? La brioterapia puede ser subcutánea, por ejemplo, en el caso de los gatos, en los que preferimos manejar la vía intercostal, colocamos subcutánea intercostal 30, 50, hasta 100 ml por kilo en situaciones excepcionales de fluidoterapia. Y la única razón que decimos los veterinarios de gatos para no usar un fluido subcutáneo es que el gato está en shock. Porque si después tiene capacidad de asimilación, preferimos manejar los fluidos de vía subcutánea en los gatos, porque los gatos no se quedan en paz y felices con sus vías, con los perros tampoco, pero los gatos son mucho más capaces de destruir y dañarse todo, y ser un gato todo el tiempo no justifica. Así que realmente hay que ver cómo, y también hay que ver cuál es el objetivo de mi fluidoterapia, y por ende marcar etapas, marcar parámetros, marcar metas y ver cuánto tiempo la voy a manejar. Entonces, si yo tengo todas estas cosas en mi cabeza y tengo claro, como dice ahí abajo, que ya lo he dicho antes, de que no existe un fluido ideal, bueno, pues tocará escoger el fluido que piense yo que es menos grave. Acá está la situación con el cloruro que les había dicho, con el cloro que les había dicho ayer, con el tema de las soluciones fisiológicas, que es la famosa acidosis hiperclorémica asociada a la reanimación hídrica. Esta es una base de datos que se hizo el 2020, como pueden leer acá, diciembre de 2020, casi 2021,
y que dice una revisión sistemática de los aspectos fisiológicos clínicos de la cloremia en la terapia de fluidos. Y esta revisión tomó en cuenta 21.758 artículos publicados antes del 31 de mayo de 2020 y sus conclusiones, como pueden leer ahí, dicen, según los conceptos médicos más recientes, la discloremia representa un factor que indiscutiblemente tiene un efecto negativo en variables seleccionadas del resultado clínico. Discloremia es hipercloremia o hipocloremia, ¿no? Cómo la terapia de infusión puede afectar significativamente la homeostasis del cloruro en el cuerpo, y la elección de las soluciones de infusión siempre debe tener en cuenta el impacto potencialmente adverso del contenido de cloruro en la cloremia y la función de los órganos. Perdón por leer, odio leer, no me gusta leer diapositivas, pero en este caso les quería leer la definición de esta revisión de estudios, tantos artículos que se han revisado, para poder decir que el cloro, así nomás puesto, es bastante perjudicial y que la hipercloremia es muy peligrosa, ¿no? Entonces, en general, de ahí se dice que en el manejo de fluidos, la terapia agresiva es perjudicial. Todavía está el debate del tema de la hipovolemia, que justo ayer alguien me preguntaba, y yo le decía que hago la medicación que se llama sueroterapia de carga, no se carga la palabra, hace medio por ahí te lo vamos a recordar porque lo tengo por ahí anotado. Pero la idea es que en general la terapia agresiva, que es mantener mucho suero mucho tiempo, es tremendamente mala. Así que podemos plantearnos cuando hacemos fluidoterapia qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que obviamente nuestro objetivo será la mayoría de las veces reponer las pérdidas y mantener un control sobre la volemia seguramente, y ver cómo está el paciente luego de esto para decidir qué cambios hacer. Entonces, se divide el manejo de fluidoterapia en tres etapas. Reanimación, que es cuando sacaremos al paciente de las pérdidas, de la deshidratación, del shock, de la hipovolemia. Y una vez establecida la recuperación, la reanimación del estado grave, del estado crítico, mantendremos un tiempo de hidratación para producir la homeostasis, que no tiene que ser un tiempo largo. Y una vez establecida la reposición de todo y que el cuerpo esté normal, habrá que definir qué protocolo de mantenimiento vamos a tener según la enfermedad que yo tenga, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser armado, organizado y anotado. Volviendo a mi primera clase que siempre señalaré, el orden es la clave en este tipo de circunstancias también, y no es solo colocarle el suerito para que esté más fuerte, entre comillas, o para que no esté tan débil como solemos decir en la práctica diaria, ¿no? Entonces, es tremendamente importante controlar el monitoreo en la terapia de fluidos, porque podemos tener, como pueden ver en esta diapositiva, edemas en todos lados, ¿no? Intersticiales, renales, cerebrales, pulmonares, miocárdicos, hepáticos, intestinales, y a nivel linfático también. Entonces, realmente, la terapia de fluidos tiene que ser muy delicada. Eh, y bueno, ahora, esto es lo más importante para mí en esta charla, porque quiero mostrarles cómo se hace el manejo de fluidoterapia en medicina interna. ¿Alguien me ha escrito algo? Es el más fácil de descubrir. Es el más fácil de descubrir a tu pregunta. Ahorita vamos a ver las medidas que tenemos que hacer para controlar esto. Y el edema pulmonar es el más fácil de descubrir, pero dependerá de la enfermedad de base que tienes para ver dónde se va a producir el edema primero. Por ejemplo, en muchas gastroenteritis, el edema que tienes es intestinal antes que otra cosa, pero por la relación directa en el mecanismo de control de electrolitos entre el riñón y el pulmón, suele ser el pulmón el que en general salta más, así que tienes razón. Entonces, volviendo a la terapia, a la explicación que les daba, una cosa que espero que se haga una rutina en ustedes para el manejo de fluidos es evaluar parámetros para la decisión del fluido a elegir. Y esa es la palabra, prueba de desafío, el desafío con fluidos.
generar el desafío con fluidos luego de que has tomado la decisión y reevaluar luego los parámetros. Entonces, esto es muy importante y esto estamos tratando de promoverlo a nivel general en medicina veterinaria, que los veterinarios nos pasemos el trabajito antes de colocar la vía, de estudiar cómo vamos a manejar a nuestro paciente y de estudiar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar yo cuando recibo al paciente y pienso que necesita fluidos? Bueno, hay tres niveles. El examen físico lo deberíamos poder hacer todos. Es tremendamente importante tener anotado en mi cuaderno de hidratación de manejo de fluidoterapia la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el tiempo de llenado capilar y el color de las mucosas. Y eso es algo que absolutamente todos podemos hacer. El examen físico es lo mínimo que se pide para la elección de fluidos. Es tremendamente básico, yo sé, pero si lo pongo de esta forma, seguramente muchos de ustedes cuando van a colocar un suero, han tomado estos parámetros, pero no los han mirado con la perspectiva de a partir de ellos decidir qué suero voy a manejar y cómo lo voy a manejar, cuánto, dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente necesitamos inculcar en nuestro trabajo diario la costumbre de medir los parámetros físicos para el manejo de la fluidoterapia y no solamente es para determinar cómo voy a hacer la fluidoterapia, sino que son parámetros que tengo que tener anotados porque los voy a controlar. Yo tengo que saber con qué frecuencia cardíaca empecé y con qué frecuencia cardíaca estoy a los 20 minutos, con qué frecuencia respiratoria inicié y con cuál estoy y si estoy bien en una o en otra y qué quiero conseguir. Entonces, son un punto de partida, como les decía aquí, es un punto de partida el ingreso de los parámetros, la revisión de parámetros al ingreso para poder hacer el control del paciente, así que son sumamente importantes. Y de ser posible, y ojalá pudieran por lo menos alguno de ellos, yo los animo mucho a hacer un monitoreo con algunos equipos que no sean tan invasivos, que sean fáciles de manejar, como por ejemplo una microcentrífuga para medir el hematocrito, un lactatómetro para medir el lactato, que también se puede medir en aparatos convencionales hoy en día, y obviamente la saturación de oxígeno, ¿no? Un oxímetro todos lo deberíamos tener para controlar la hemoglobina en la sangre y, de ser posible, también medirle la presión al perro, ¿no? Así medir la tensión es tremendamente importante, la tensiometría es muy central y la glucemia también es muy, muy importante. Entonces, cuando tenemos un paciente crítico, deberíamos considerar todo esto para la medición. Los sólidos totales también, que bueno, los sólidos totales son, ahorita les voy a explicar sobre los sólidos totales, las proteínas más algo más, y de ser posible, la ventilación también, la gasometría, ¿no? Eh, pero en reglas generales, el examen físico lo podemos hacer todos, y este dependiente de equipos que ahora voy a pasar a explicar no es nada súper sofisticado, ¿eh? Y lo que está de moda hoy, en particular la ecografía, que hay cada vez cosas más nuevas al respecto y los ecógrafos son más accesibles, ¿no? Cada vez hay más colegas con ecógrafos, solamente que estamos acostumbrados al EcoFast, al TPAS, alguna era el BedBlue, pero, pues Global Fast, pero hacer una ecografía órgano por órgano hasta cierto punto ya es posible, pero para monitoreo de fluidoterapia todavía no está en Bolivia esto instaurado totalmente, aunque ya estamos haciéndolo algunos veterinarios. Es muy importante que se haga. Cada día salen nuevas guías para mejorar el monitoreo a través de la ecografía, así que es súper interesante. Y claro, la ecocardiografía y el electrocardiograma, más las gasometrías, son lo que se debería hacer como práctica estándar en terapia intensiva. Así que si tienes un paciente en terapia intensiva, tienes que saber que necesitarías todo esto para controlarlo mejor, porque obviamente los cambios son más rápidos, más variables además y más difíciles de percibir simplemente. Sin embargo, como les digo, y en general en el manejo, empezar por el examen físico es ideal. Y si podemos hacer alguna cosa más, genial, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de algunas de estas mediciones que les decía que son dependientes de equipos. Y bueno, el lactato, que es el que ha estado de moda en los últimos 15 años por el tema de la emergentología. Bueno, el lactato es un metabolito de la glucosa que se degrada a piruvato
pero cuando hay un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, algún proceso eh, en el que no haya un proceso oxidativo, en el que no haya un buen suministro de oxígeno a los tejidos, no se va a degradar y va a empezar a acumularse. Entonces, el lactato es normal entre 1,8 hasta 2, ese es su rango general, pero más de 2 ya se dice que conduce a una alteración en el metabolismo de este producto, de esta enfermedad, de esta sustancia. Y este metabolito, que es el lactato, cuando se empieza a elevar, generalmente es un indicador muy fiable de pérdida de oxígeno a nivel celular. Entonces, se usa para controlar la fluidoterapia y se monitorea con un objetivo claro que es la reducción del lactato o aclaración del lactato que se hace con seroterapia. Entonces, yo inicio mi terapia con un lactato, vamos a decir, de 8 y la idea es que debería reducirlo en un 21%, es decir, debería reducirlo a 6 a las 6 horas y tratar de bajarle un 42% más, o sea, llegar a 4 a las 12 horas. Y la forma de monitoreo con el lactato te permite saber cómo te está yendo en tu fluidoterapia. Así que cuando hacemos fluidoterapia en internación, en medicina interna, lo que hacemos es mantenemos controles con el lactato las primeras 12 horas para ver cómo nos está yendo, ¿sí? Y como les he puesto ahí, sí puede haber alguna elevación en otras patologías, pero son muy específicas, ¿sí? En oncología, los linfomas de Hodgkins producen una elevación importante del lactato porque son linfomas reticuloendoteliales y entonces, estos sí te dan esto, pero los ves, puedes ver ahí las masas extranodales difusas en el manejo del paciente y entonces dices, ah, ese lactato no es normal. De hecho, cuando yo veo un lactato muy alto, digo, ah, puede haber un linfoma aquí. Entonces, realmente es una situación muy puntual. En general, el lactato es una muy importante vía de control en el manejo del monitoreo de la fisioterapia. Y esta que es la más fácil y la más antigua, un tubito de microhematocrito con heparina en una microcentrífuga puede mostrarnos la separación en cuanto al plasma y la parte sólida, ¿no? Entonces, realmente nos puede dar un parámetro. Obviamente, en deshidratación el hematocrito aumenta. Ana, no te preocupes. Vuelvo para atrás. Acá. Les decía que normalmente el lactato, que es un metabolito de la glucosa, y el lactatómetro, de hecho, tiene el mismo principio que el glucómetro, Ana. El lactato, que es un metabolismo de la glucosa, tiene que degradarse con acción del oxígeno a piruvato en el metabolismo de la glucosa, pero no llega a degradarse cuando no hay suficiente oxígeno. Entonces, obviamente, empieza a aumentar en sangre. Así que es un marcador fiable de una hipoxia celular. Entonces, ante la ausencia o la disminución de oxígeno, el lactato sube. Así que lo utilizamos en fluidoterapia como un punto de control. Obviamente, si te sale normal, no hay más que monitorar que se encuentre normal, pero suele pasar que los pacientes que requieren fluidoterapia, que están críticos, tienen lactatos muy superiores a 2, 6, 8, 10 incluso, ¿no? Aunque con 2, 1 ya deberías tomar recaudos. Entonces utilizamos, Ana, y a todos los que no escucharon bien, el lactato como un medio de control las primeras 12 horas. Entonces, yo mido mi lactato, inicio mi fluidoterapia y a las 6 horas lo vuelvo a medir. Y debería haber reducido un 21%. Ese es el parámetro que con un buen manejo de fluidoterapia debería darse, que es apuntar a una reducción del 21% en 6 horas y del doble, 42% a las 12 horas. Y bueno, así subsecuentemente para que los niveles de lactato se normalicen a las 24 horas, ¿no? Y también les decía que existen situaciones muy particulares en las que el lactato se eleva por otras causas y que podrían engañarte en tu manejo, pero que son muy específicas, como es el caso en oncología de los linfomas reticuloendoteliales o los famosos linfomas de Hodgkins,
que son linfomas extranodales. Un linfoma normalmente es un ganglio linfático tumorado, ¿no? Pero los linfomas de este tipo son masas extranodales de linfocitos que generan este tipo oncológico de tumor. Entonces, en eso sí se eleva hartísimo, pero tienen mucha clínica y son fáciles de descubrir, así que normalmente el lactato no tiene mucho chance de error en este caso. ¿Ya? ¿Me alcanzaste a escuchar, Ana? Sí, doctor, gracias. No, de nada. Entonces, estábamos hablando ahora del hematocrito y les decía, bueno, el hematocrito, y aprovecho de hacer un pequeño comentario. Yo tengo la suerte, cuando estén conmigo en la clínica van a poder ver, yo tengo la suerte de tener un laboratorio con una bioquímica. ¿Y por qué digo suerte? Porque van a decir, ay, pero si va con nuestra profesión, si los veterinarios podemos hacerlo. Bueno, es que existe todavía una gran diferencia en cuanto a lo que es el manejo de laboratorio a nivel veterinario con el nivel de humanos, en el que se hacen otra serie de pruebas. Entonces, los veterinarios estamos tendiendo por justamente no ser bioquímicos y no tener que estar preparando las formulitas para medir cada parámetro, cada prueba, tendemos a lo que se conoce como química seca, por ejemplo, como los analizadores automáticos como el famoso Catalyst One o el Abaxis, que miden parámetros con un disquito seco que tú pones ahí con un poquito de sangre y en 7 minutos te da 15, 17 parámetros, ¿no? Y es una maravilla. Lo mismo pasa con los contadores hematológicos. Tú agarras el contador hematológico, pones tu Eppendorf con EDTA y te da en 3 minutos todo el hemograma, ¿no? Entonces, quiero aprovechar de hablar de esto porque y si bien tiene sus pros y sus contras, no son exactos y hay un margen muy grande de error en cuanto a clínica seca y en cuanto a los contadores hematológicos. Entonces, ellos se basan en pesos. Las células que son medidas en un contador hematológico, por ejemplo, están basadas en mediciones a nivel a nivel eléctrico, pero no eléctrico de electricidad, sino eléctrico justamente en los cationes y aniones. Y en base a eso toman mediciones para hacer el conteo. Entonces, el problema de los contadores hematológicos es que si miden pesos, pueden pues unas microcitosis confundir gravemente, en el caso de microplaquetas, por ejemplo, a los aparatos y no ser reales, y también está el hecho del manejo, y por eso tocaba el tema del volumen con el hematocrito. El hematocrito puede depender totalmente del estado de hidratación del paciente. Así un paciente deshidratado va a tener un hematocrito falso, que no es real. Por eso es que en medicina humana se acostumbraron los médicos a trabajar para calcular la anemia del paciente con la hemoglobina. Y de hecho la hemoglobina se puede medir con una prueba, como se mide la creatinina o se mide, yo qué sé, la fosfatasa alcalina, más específica todavía, porque justamente es la que tiene menor rango de error y por eso es que la hemoglobina es realmente un parámetro real para la validación de las anemias y no así el hematocrito que puede estar alto o bajo. Pero en este caso, en fluidoterapia es central como parámetro inicial de control. Yo no sé si mi paciente es tipo volémico, no está volémico, tengo que restituir volumen también al hacer la fluidoterapia, no solamente mando electrolitos. Entonces, la idea es que yo mido en mi microtubo de microhematocrito mi cantidad de contenido sólido y mi cantidad de plasma y lo puedo volver a controlar en 12 horas o en 24 horas. Y ese es otro parámetro para controlar la fluidoterapia y es fácil de hacer. Y bueno, las microcentrífugas, gracias a los cambios de la medicina, están mucho más baratas, accesibles y además duran toda la vida, ¿no? Porque son unos armatoste de fierro buenísimos, así que realmente la microcentrífuga es una cosa bárbara. Y bueno, este tubito además te permite ver en su capa flojística hemoparásitos y bueno, se puede hacer maravillas con ellos. Así que cuando yo dudo de un hemograma porque veo al paciente deshidratado, del contador hematológico, que sí usamos los aparatos nosotros, le hago a la bioquímica la solicitud del hematocrito manual y es una maravilla. Y en medicina interna, para el manejo de fluidos, usamos el hematocrito. Y bueno, hablamos ahora un poquito de los sólidos totales. Por esta explicación que quería darles, todos conocen el refractómetro, me imagino, ¿no?
Sabemos que cuando medimos una densidad, en el caso de la densidad urinaria, las tiras reactivas tienen un rango de error muy grande. Entonces, cuando hablamos ya aquí de densidad urinaria, todos estamos acostumbrados y ya conocemos el refractómetro seguramente y podemos ver la densidad del ferrito y del grafito. Y luego dice proteínas en suero. Los refractómetros suelen tener esas proteínas, esa cartilla. Ah, Marisol, no conoces el refractómetro. Bueno, para los que no conocen, el refractómetro es un aparatito, como pueden ver en la imagen, en la que tú colocas una gotita de plasma para medir las proteínas, o en este caso de orina para medir la densidad. Y como su nombre lo indica, con refracción de la luz, tú puedes, como si estuvieras mirando al microscopio, mirar y te aparece esta tabla en el fondo y la gotita que has colocado marca una línea y eso te da la densidad y es muchísimo más fiable. Bueno, de hecho es el método fiable para determinar la densidad urinaria porque las tiras no son reales en el caso de las mascotas. Entonces, cuando medimos las tiras, la densidad en tiras reactivas de orina, podemos cometer errores muy grandes. Así que se usa el refractómetro. Y el refractómetro tiene una tirita al costado, que es esta que ven acá, que es para medir la proteína. Entonces, los refractómetros modernos todos miden la proteína total y lo hacen porque miden la refracción producida por el total de sólidos disuelto en el plasma, por eso se hace con plasma, pero ya están calibrados para restar 2 gramos por decilitro de los sólidos no proteicos que están esperados en el plasma. Estos sólidos pueden ser la urea, los triglicéridos, el colesterol y la glucosa. Entonces, cuando nosotros queremos calcular los sólidos totales, medimos en el refractómetro la proteína total y le aumentamos 2 más o menos, y ese es nuestro valor de sólidos totales. Y es muy importante también para el control de la presencia de todos estos sólidos en los fluidos. Así que lo hacemos también al inicio de la fluidoterapia para mantener un control en los siguientes días. En el orden de importancia, en este momento yo les diría lactato muy importante, hematocrito y muy y sólidos totales. Estos serían los 3 más importantes para mí. Y bueno, la glucosa, si sospecho de que el paciente puede ser hiper o hipoglucémico, que bueno, puedes tomar la temperatura, ver mucosas, hay varias cosas más, pero el tema es que es muy importante y si tienes un paciente hiperglucémico es recontra importante. Así que hacemos una evaluación constante de la glucosa. El glucómetro es una herramienta súper fácil y bueno, ahí o en la oreja, en el caso de los gatos es súper fácil de medir. En el labio, seguramente muchos de ustedes lo han hecho. Y se puede hacer cada hora, por ejemplo, cuando tenemos hiperglucemias muy marcadas y el endocrinólogo, en mi caso, por ejemplo, que tenemos un endocrinólogo, marca el uso de la insulina cristalina. La insulina cristalina solo funciona 1 hora y es para ir bajando valores muy altos, ¿no? Bajar un 800 a un 700, a un 600, controlado y no mandar una dosis alta que sería peligrosa y una dosis baja igual no funcionaría de la insulina que es lenta, ¿no? Entonces la idea es que cuando hacemos el manejo de la insulina cristalina, manejamos cada hora la medición de la glucosa, entonces eso es sumamente importante. Son pacientes que están recibiendo sueroterapia también, pero obviamente en volúmenes sumamente bajos, ¿no? Y esto es lo que quería contarles hoy que está de moda, que es el monitoreo ecográfico. El monitoreo Doctor, ecográfico, buenas hola. noches. Disculpe, doctor. Respecto a la glucemia, Ajá. nos puede indicar el control respectivo en la aplicación de insulina debería ser cada hora. No, 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 no. No te estoy diciendo que debe ser cada hora. Les estoy diciendo que se hace cuando se usa la insulina cristalina, que no es la NPH, que no es la lenta, que no es la que regularmente conocemos. La insulina cristalina se usa en medicina interna para bajar los valores muy altos muy lentamente cada hora, pero no es la normal. No me vayan a medir glucosa cada hora cuando colocan la insulina normal. Cuando se coloca la insulina normal, se mide la glucosa al momento que se va a colocar y a las 12 horas nada más, ¿no? Pero cuando se trata de la insulina cristalina, ¿no se conoce la insulina cristalina? Como su nombre lo indica, es cristalina y es insulina ultra rápida, ¿no? Solamente dura 1 hora en la sangre. Entonces, yo la uso para justamente evitar el riesgo de en un paciente que necesita muchas unidades porque su glicemia está muy alta,
de producir un shock demasiado brusco, abrupto de hipoglicemia, ¿no? Entonces, y tampoco conviene estar poniendo la lenta cada 6, 8, 12 horas, que lo ideal es cada 12, porque te vas a tardar en bajar ese paciente a un parámetro normal 2 días o 3 días, pero con la insulina cristalina lo puedes hacer en unas cuantas horas. Solo en ese caso, para responder tu pregunta, se hace la medición cada hora cuando usas insulina cristalina. ¿Se entendió? ¿Cuál es la dosificación, doctor, respecto a la insulina cristalina? Depende del paciente, depende de la cantidad de glucosa. Te lo digo así superficialmente porque yo no soy endocrinólogo. El doctor Ernesto Azogue, que no solamente trabaja conmigo en mi clínica, sino que trabaja en toda Bolivia, que es un endocrinólogo que tenemos en Bolivia, baja las dosis, pero de forma muy, muy, muy variable. Puedes usar 2 unidades, 0,2 unidades, 0,01, 0,0 algo, lo he visto manejar. Eso depende del estado del paciente, porque, bueno, en endocrinología, y yo he manejado diabetes muchos años, hasta hace varios años que no lo hago, pero he manejado diabetes muchos años. Pero en endocrinología se sabe hoy que el paciente diabético va a ser el paciente pancreático también. Y por ahí va a haber otra situación después a nivel adrenal, renal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de la clase de hormonas, pero en reglas generales el manejo no es sencillo y te recomiendo que si tienes un paciente grave busques a alguien que sea especialista en el tema porque es un tema delicado. Claro, doctor, gracias. No, de Solo nada. la consulta al respecto para adquirir un mayor conocimiento al respecto de la De la insulina insulina cristalina. cristalina. Sí, 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 que Sí, es en este caso, según a lo que le entiendo, es de que no estaríamos tomando en cuenta el peso, sino por unidades, de acuerdo al porcentaje de insulina que requeriría el paciente. sí. Obviamente tomas en cuenta el peso, pero es más importante el valor que tienes de glucosa que te está dando y hasta dónde puedes bajarlo. Entonces, el endocrinólogo toma en cuenta el peso, pero puede usar dosis muy bajas y de ahí recién va subiendo. Mm, Entonces no hay una dosis que sea estándar. Yo lo sé porque se comunican con el endocrinólogo cuando hacen manejos de este tipo cada 2 horas para decirle cómo están los valores y él dice si van subiendo, bajando las dosis o divide las dosis. Es muy interesante, pero no es tan sencillo. gracias, doctor. De nada, de nada. Entonces, bueno, habíamos hablado de que la medición de la glucosa es bastante importante en el manejo de las fluidoterapias, pero también les estaba hablando schnauzers con diabetes. Eh, por razas, sé que el dálmata es la raza más predispuesta a diabetes. ¿Por qué? Por todo su sistema endocrino, ¿no? De hecho, antiguamente se decía que el riñón del dálmata era igual al del mono y al del humano, ¿no? Entonces es la raza más predispuesta, pero últimamente estamos teniendo muchas razas predispuestas, pero no te podría decir una así en particular. Y en el caso del Schnauzer, yo, por ejemplo, tengo en mi caso oncológico una mayor cantidad de schnauzers con leucemias en el manejo clínico de estos últimos años. Pero también es cierto que hay mucha más gente que tiene schnauzers hoy que hace muchos años, ¿no? Entonces, es el caso del pastor alemán. Todas las tesis de los 80s y 90s en cuanto a enfermedades de las que se puedan imaginar, la enfermedad que quieras, siempre, siempre, algo más has escrito, siempre. Ah, interesante. Bueno, no hay, que yo sepa, no hay una estadística a favor de que el Schnauzer sea o en contra, no estoy diciendo que el Schnauzer es el más predispuesto, pero habría que indagar la razón. Pero bueno, la idea que les decía es, en el caso de los pastores alemanes, el ejemplo era porque era el perro más de moda en los 80s, 90s, y entonces en cualquier estadística, cuando se hacía predisposición de raza a determinada enfermedad, de los 100 pacientes atendidos con esa enfermedad, 15 eran pastores alemanes, ¿no? Pero era un número aleatorio y real porque era la raza más común, digamos. Entonces ahora hay muchos Schnauzer, como ahora hay mucho Bulldog francés, como hace 10 años había mucho Golden. Entonces hay que ver realmente, pero clínicamente, que yo sepa, la predisposición del dálmata es la más fuerte. Eso, ¿ya? Volviendo a nuestra clase,
Les estaba contando, habíamos hablado de glucemias, sí, les estaba hablando de la ecografía. Y bueno, como les decía, la ecografía se ha vuelto cada vez más importante en la medicina veterinaria. Yo me atrevo a decir, con riesgo de hacerme odiar los que hagan ecografía y que estén viendo esto, que está sobre solicitada, porque hay intentos de diagnósticos ecográficos de cosas que se pueden diagnosticar de otra manera, pero es importantísimo para muchos clínicos pedir. Yo les pongo un ejemplo que yo veo todos los días, los pacientes que vienen con ecografía abdominal para ver la vejiga en un gato con una obstrucción urinaria de vías bajas. Eh, yo la puedo palpar la vejiga y puedo saber que está grande y gruesa solo con tocarla. Y para ver un cálculo en uréter tendría que ser perro, no gato. Es casi imposible ver un cálculo en uréter en gatos, ¿no? Y el riñón también es muy palpable en los gatos. Y la hematuria es muy intrascendente porque por la obstrucción se produce el daño y la cistitis intersticial está clara ahí. Y la verdad es que cuando me traen una ecografía de una vejiga por síndrome de vías bajas, digo, ah, qué bien, qué bueno, ah, sí está grande la vejiga, pero la puedo tocar y hagamos, me sirve la ecografía para hacer cistocentesis, ¿no? Venga para acá, hagamos la cistocentesis. Y bueno, deben saber, creo que ya lo he dicho, lo voy a volver a decir la clase de gatos, que casi nunca hay infecciones en gatos en orina, casi nunca. Normalmente son los gatos con uretrostomía los que tienen infección en orina, que es cuando aparece la posibilidad. Entonces, lo que quiero ver es la densidad, lo que quiero ver, que también es bastante relativa según el grado y el tiempo de obstrucción. Quiero ver eh, los cristales, es lo que más me importa ver, es la celularidad y el pH, obviamente, en una situación de estas. Y sin embargo, no vienen con examen de orina, vienen con la ecografía. Y lo chistoso es que con la ecografía se hace la cistocentesis. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema. A mí no me parece que sigo viendo todos los días que hay pacientes con diagnósticos ecográficos de síndrome de vías bajas. Cuando se diagnostica clínicamente, el gato no puede hacer pis y palpas la vejiga ya está a reventar y la punta del pene está azul y listo, ¿no? Aunque en hembras también hay. Bueno, perdón, me estoy desviando. El punto es que la ecografía en fluidoterapia ha cobrado una importancia tremendamente grande porque a través de ella se puede determinar cómo te está yendo en el manejo de la fluidoterapia, ¿no? Entonces, realmente el monitoreo ecográfico hoy en día está a full con el tema de la fluidoterapia, porque en base a cómo está funcionando la volemia sanguínea, tú puedes ver si necesitas administrar más fluidos o no. Entonces, digamos, conocido es el colapso de la vena cava caudal, en en el cuadrante derecho del mesogastrio, cuando tú haces la ecografía buscando la cava caudal, puedes ver que durante la inspiración hay un aumento de presión negativa en el tórax y por ende se atrae mucho fluido hacia el tórax y entonces se puede producir un colapso bastante grave cuando hay falta de volumen en este paciente, ¿no? Entonces, se ve siempre, si tú haces ecografía y te acostumbras, vas a entrenar tu vista porque vas a ver que cuando se produce la inspiración y tú estás con la zona en la cava caudal, si tienes el Doppler mejor todavía, vas a poder ver con mayor detalle que se contrae la cava caudal, pero su volumen se reduce 10-20%. Se dice que para que sea importante y se considere que hay una disminución en la volemia, tiene que pasar del 50% de contracción que se colapse hasta un 50%. Entonces, ese es un punto de control bastante interesante hoy en medicina interna, cuando haces el manejo de fluidoterapia, haces el control de la vena cava caudal de forma regular cuando piensas que te puedes estar faltando en sueroterapia o que necesitas disminuir más bien la presión, entonces vas viendo el colapso de la vena cava caudal. Y bueno, no lo he puesto porque la verdad no me lo sé, nunca lo he visto, solo lo he leído, pero ahora hay una valoración de la vena cava caudal en relación a la aorta. Y hay una fórmula se multiplica por 0 algo, 80 y algo, y se saca un parámetro para determinar cuán colapsable está.
y cómo está la volemia. Entonces, está mejorando mucho eso, ¿no? Y bueno, la que todos deben conocer, que es el T-FAST, en la ecografía torácica, rápidamente la presencia de líneas B te sugiere un edema pulmonar, ¿no? Y hay otra situación que se llama, ay, se me ha ido la palabra, el beso pericárdico. Bueno, es una unión de la musculatura con el septum por falta de volumen, que también se está usando para controlar hoy, está empezando a usar eso. Y bueno, la idea es que con la ecografía y con toda esta evaluación se puede determinar en qué parte estamos en la curva de Frank-Starling, que es esta de acá, que es básicamente de esta curva que te indica cómo está el volumen en relación a la precarga. Entonces el volumen sistólico, cuando se produce la precarga, va a llegar a un límite de dilatación a nivel del ventrículo. Entonces la idea es que este punto medio, ¿se ve la flechita de mi mouse? ¿Logran verla? Sí, doctor. Entonces Sí, Doc, se ve. la idea es que cuando tú haces la curva de Frank-Starling, la idea es que esta ley de Frank-Starling dice que hay un límite en la precarga y que el volumen puede llegar hasta cierto punto y luego ya, por más que infundas más, ya no va a tener repercusión en la volemia en la circulación del paciente. Entonces se maneja fluidoterapia hasta que llegas a este punto de inflexión. ¿Sí? Después ya no tiene sentido y más bien contribuirías al edema. Así que esa es la nueva forma de monitoreo hoy con ecografía. Y bueno, ya mostrándoles los ejemplos de formas de monitorear, podemos hablar un poquito sobre las estrategias que tomamos cuando hacemos el manejo de fluidoterapia. Y bueno, estas tres estrategias son las más conocidas. La reposición hipotensiva, ahorita vamos a hablar de esta, está algo discutida. La prueba de desafío, que es la más común. Y la reposición a bajo volumen, que la he puesto aquí, pero no la, no la recomiendo porque, bueno, básicamente consiste en la colocación de un coloide, de un cristaloide muy pesado, soluciones muy pesadas, en pacientes en estadios críticos cuando no hay nada más que hacer y el paciente está a punto de fallecer y, bueno, se intenta hacer una expansión plasmática desesperada muy grande. Entonces se coloca 10 ml por kilo de un coloide, que puede ser una gelatina, el gelococine, por ejemplo, que tenemos en nuestro medio, o suero glucosado al 7.5%. Mentira, solución, cloruro de sodio al 7.5%. Y eso se conoce como reposición a bajo volumen, pero van a ver que hay muchos papers, libros que no hablan muy a favor. Pero sí la reposición intensiva y la prueba de desafío. Entonces, la reposición intensiva tiene una teoría básica muy sencilla, como pueden ver a la derecha, que es este triaje de situaciones para las que no hay como haga daño. Para la acidosis, obviamente una reposición hipotensiva, una reposición lenta, puede producir menos acidosis. Obviamente hay menor acidosis, acidemia asociada a este tipo de terapia. Abajo pueden ver que al ser hipotensiva la reposición, también hay menos probabilidades de hemorragia, porque no estás aumentando la volemia grandemente. Y también se puede decir que es menor la posibilidad de una hipotermia porque no tienes fluidos cambiando la temperatura del cuerpo rápidamente. Y la reposición hipotensiva tiene justamente hablando de hemorragias, sentido muy importante en pacientes que han tenido hemorragias, porque alteras, la idea de esta fluidoterapia es alterar lo menos posible la presión arterial, cosa de que no produzcas más sangrado. Entonces está indicada en pacientes con hemoabdomen, específicamente en aquellos tumores en vaso en los que se revienta, también en los traumas de vaso en los que tienes hemorragias activas y que el abdomen está controlando la hemorragia por presión, y en ese caso tienes que hacer una fluidoterapia muy lenta. Y también cuando tienes trauma pulmonar, en las contusiones torácicas con hemorragia pulmonar, cuando el paciente ha sido atropellado, por ejemplo, y tú sacas una radiografía y se ven manchas por todos lados y el corazón a un costado, si es que no tienes una hernia abdominal, diafragmática,
Entonces, en este caso está la reposición hipotensiva y básicamente, ¿cómo es la reposición hipotensiva? La reposición hipotensiva es colocar fluidos en en a un goteo súper lento, controlando la presión arterial y viendo que la presión con tus fluidos no pase de 80, que se mantenga entre 70 y 80. Así que bueno, eso dependerá del tamaño del paciente y de la pérdida de volumen, pero tú vas controlando con el monitor hasta que llega a 70, 80 y te quedas ahí, que normalmente son hipotensos los pacientes con hemorragias, ¿no? Y además se usa por cortos periodos de tiempo porque tiene que tener un objetivo, en este caso de tener la hemorragia, entrar al quirófano y sacar el vaso, por ejemplo, eh, eh, porque si no vas a tener una disminución como no hay buen aporte, vas a tener una disminución de oxígeno en los tejidos y vas a tener daño. Y por esa misma razón está contraindicada totalmente cuando hay un trauma encefalocraneano, que es cuando rápidamente baja la perfusión cerebral y vas a tener ahí el mecanismo de autorregulación de vasodilatación que va a producir un edema cerebral, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado, pero la reposición intensiva, hipotensiva es algo que se hace. Y la que más hacemos todos es la famosa reposición a desafío, pero por más que sea reposición a desafío, igual tengo que trazarme metas, igual tengo que tener una frecuencia cardíaca que controlar, un tiempo de llenado capilar, un hematocrito que tengo que haber visto, tengo que tener un lactato en cierto nivel, es decir, tengo que ver hasta cuándo quiero, hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y la idea, como les había dicho, el análisis físico y el examen antes de iniciar partida, es empezar con bolos de 30 ml por kilo y gatos 10 ml por kilo. Y luego de 3 bolos con espacios de 15 a 30 minutos, se puede manejar los coloides si es que no hemos llegado a la meta deseada. Pero normalmente lo que se hace, respondiendo a José que me habló ayer, era colocar un vasopresor, ya dopamina, adrenalina, mandar algo al inicio de manera conjunta para conseguir una mayor reposición. Y bueno, quiero hablarles un poquito ahora de la fluidoterapia en anestesia. Recomendarles, y bueno, hablar de 3 situaciones en particular, porque esta es su especialidad, es la anestesia. Y bueno, es común la poliuria por la fluidoterapia durante el manejo anestésico y por ende se produce un incremento de la hormona antidiurética, justamente en general en todos los pacientes que han sido operados, que va a estimular con el tiempo, el segundo o tercer día de la cirugía, un incremento de esta hormona, va a generar un incremento de la osmolaridad y vas a tener además un cuadro entre comillas, polidipsia que acompaña la situación. Y la idea es que por esto se ha discutido mucho el manejo de fluidos en anestesia, porque en la gran mayoría de nosotros hacemos TIVA, y entonces como hacemos TIVA tenemos que manejar nuestro propofol, tenemos que manejar nuestro fentanilo, bueno, y desde el inicio de nuestro midazolam por vía intravenosa, y lo hacemos con fluidos, ¿no? Y bueno, si manejamos barbitúricos ni hablar. Entonces la idea es que se ha postulado cuánta fluidoterapia es necesaria en un paciente que va a ser operado durante la anestesia, y se ha tomado también en cuenta que en medicina humana hay muchos más estudios que medicina veterinaria, el porcentaje de deshidratación que se pierde por la transpiración en la evisceración en los tejidos, que en medicina humana se ha llegado a demostrar que la primera hora es fuerte y luego baja un 50% y luego va disminuyendo, y que dependiendo de cuánto tienes expuestos los tejidos en las cirugías de tejidos blandos, va a tener cierto grado de importancia, pero esta deshidratación no es relevante y no justifica de ninguna manera mantener crioterapia muchas horas. Así que hoy hablamos de crioterapia destructiva en anestesia, que es básicamente, como pueden ver acá, manejar una solución Ringer lactato, por ejemplo, de 2 a 3 ml por kilo por hora durante la cirugía. Si yo necesitara una reanimación, manejar 5 ml por kilo cada 5 minutos como bolo y controlar que no necesito usar algún vasopresor. Y si tengo una hemorragia en la cirugía marcada, puedo manejar esta misma fórmula, pero una solución
en una relación 3:1 con el volumen hemático perdido que hay que calcular, ¿no? Entonces, con todo esto puedo hacer un mejor manejo de mi anestesia con el manejo de los fluidos. Y bueno, para terminar, no está de más recordarles que el cálculo de la fluidoterapia diaria es regularmente, sea cual sea el paciente, obviamente considerando los antecedentes, la cantidad de mantenimiento que requiere ese paciente, asumiendo que esté internado, que ha sido operado, por ejemplo, y que no va a tener ingesta de líquidos ni de sólidos de que tengan porción líquida, más el porcentaje de deshidratación que sea por la situación a la que es sometido, como en este caso una cirugía que no es alto, y las pérdidas en curso, que son la salida de la orina, que se van a producir de forma natural, por ejemplo, durante el proceso de internación. Y en base a eso hacemos el cálculo de la fluidoterapia. Entonces, en resumen, la charla de hoy está diseñada para contarles que nada nuevo que ustedes sepan en cuanto al manejo de fluidos, eh, reposición, mantenimiento, etcétera, pero que deberíamos manejar parámetros antes del manejo de la fluidoterapia, durante el manejo de fluidoterapia, y en base a eso decidir hasta dónde llegar. Entonces, realmente la fluidoterapia, aunque se mantiene, ya no tiene esa fluidoterapia agresiva tan fuerte que teníamos antes de metele medio litro a otro medio litro o metele otra vez, porque se ha descubierto que es bastante peligrosa y literal, voy a decir en voz alta, la solución fisiológica se ha venido tan a menos que se usa para lavados y para alguna que otra cosa nada más, y casi nunca se usa solución fisiológica en el paciente por el riesgo de la hipercloremia y también por la peligrosidad de movilizar tanto el sodio, ¿no? Entonces, realmente nos hemos quedado con el Ringer lactato o Ringer normal. Si es que has medido el lactato y está alto, obviamente no lo puedes usar. Bueno, no es específica de alguna patología esta clase, pero siempre manejar magnesio con el potasio, por ejemplo, cuando vas a obtener pérdidas grandes en diarreas y vómitos en particular en los perros con parvo es importante. Pero en general, más que centrarme en eso, yo quería centrarme hoy en que controlen y anoten parámetros físicos básicos, y si pueden hacer estas pruebas que les he mostrado hoy para controlar, sería increíble. Y bueno, esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se me han dormido? ¿Están ahí? ¿He hablado muy rápido? ¿Quieren que repita algo? Carmela dice muy interesante. Gracias, Carmela. ¿Alguna duda, sugerencia, participación? Doc, buenas noches. Te Doc, escucho. una consulta en cuanto al cloro. Ajá. Siempre se debería medir previo a lo que es la fluidoterapia. Esa es la pregunta. A ver, vamos a preguntar. Aprovecharemos que tenemos tiempo. ¿Cuántos de ustedes miden electrolitos de forma rutinaria? No rutinaria, pero ¿cuántos de ustedes miden electrolitos? Sospechan que este paciente puede tener un desbalance y los miden. ¿Miden electrolitos? No, Doc, eso era, pues, es novedoso en realidad lo que hoy he puesto. Bueno, tienen que hacerlo, y eso lo hace cualquier laboratorio, ¿eh? Solamente van a tener un poquito de problema con el calcio. Cuando mides el calcio iónico, nos vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de la clase hormonal, pero el calcio y la relación de calcio iónico es muy importante, y el magnesio también. Entonces, sodio y cloro se deberían medir de rutina, se deberían medir de rutina. Potasio también. Bueno, yo mido todos, magnesio y calcio más, ¿no? Y a ver, se las pongo más difícil. ¿Alguna vez han medido electrolitos en orina? No, vamos a hablar No, mañana. Mañana vamos a hablar de No, patología. doctor. Mañana vamos a hablar de patologías renales, y quiero que sepan que comparamos electrolitos en sangre y en orina todo el tiempo. Eso es muy importante porque medimos la excreción de los electrolitos, que eso es tremendamente importante. Y bueno, en medicina interna también se miden electrolitos todo el tiempo. ¿En qué otra forma? Si no es sangre y no es orina, ¿quién me dice? ¿Dónde se miden electrolitos? En
Y lo he dicho ahora en la clase. En la sangre, en la orina, ¿Dónde más, Alfredo? en En, la, en en la saliva gases, tal vez. Alfredo. En gases. La gasometría mide los. Gasometría, doctor. Sí. Exactamente. Gases en sangre, exactamente. En gasometría medimos electrolitos. Así que son muy importantes. Miren que medirle el cloro y el sodio a un perro o a un gato es algo que se podía hacer hace 20 años, ¿no? ¿Hace cuánto que hay electrolitos para medicina humana? Y no lo hacemos en medicina. Entonces es tremendamente importante. Obviamente es un tema, va desde como siempre nuestro típico limitante en medicina veterinaria, que es que el dueño no quiere gastar. Pero dependerá de la gravedad del caso, ¿no? Los que tenemos la suerte de hacer un poco de medicina interna, tenemos, entre comillas, la suerte de poder pedir cualquier prueba porque son pacientes muy graves, de gente desesperada, que ya han pasado por muchos lugares y que no tienen solución y que ellos quieren ver de hacer algo. Entonces, yo me puedo dar el lujo de pedir gasometría y digo lujo porque es realmente un privilegio, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. La situación con los electrolitos es más popular, es más común, pero deberían hacerla. Si tienen un paciente con parvo, por ejemplo, desde el día uno se puede asumir que vas a tener una hipopotasemia y muchos de nosotros metemos glucosa y potasio al suero, ¿no? Eso es algo que se hace desde que yo me acuerdo, desde que tengo conciencia, pero deberíamos medirlos. La hiperpotasemia tampoco es chiste, ¿no? Deberíamos medir todo esto y hacer un mejor manejo de nuestros fluidos, ¿no? Y como ven, la fluidoterapia se está viniendo a menos, cada vez se usa menos volumen, se usa más detalle, más control en cuanto a todos estos solutos que se manejan, porque cada vez aparecen pues más estudios que dicen que había problemas con el manejo, ¿no? Entonces realmente hay que tener mucha paciencia en este sentido porque esto va a cambiar. Y como lo que ya les he dicho varias veces, lo que estoy diciendo hoy puede cambiar perfectamente. Puede cambiar perfectamente. Eso. Entonces, para que vean cuán importantes son medir electrolitos. Si tienes un paciente que ya lleva 2, 3 días de suero y crees que va a entrar en shock, que está entrando en un cuadro de SIR, CICID, eh, por más que mandes la cantidad de volumen, las cosas van mal, ¿no? Y lo más grave es que estamos hablando de solutos que no son vitales o sea, son vitales, no digo que no, pero no son comida, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha mandado nutrición enteral, nutrición parenteral? ¿Ha mandado lípidos, proteínas, la famosa albúmina intravenosa? ¿Han hecho alguna vez esto? No, No, doc, no. ¿Conocen en Bolivia tenemos de Brown aminoplasmal, ¿les suena? Eso En humanos, doc. sigue en humanos, eso lo venden en farmacias, ¿no? En Bolivia hay. Eh, sí, doc. El, Generalmente eso se prepara en quirófanos, tiene que ser un área estéril. exacto, Marisol, el aminoplasmal justo junto con la glucosa, junto con los lípidos y se prepara el requerimiento kilocalórico del paciente diario. Claro, solo estás haciendo sostén, pero ya se puede hacer eso. Y transfusiones de sangre, ¿alguno de ustedes ha hecho transfusiones de sangre? No hemos hablado de transfusiones hoy día, mira. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con transfusiones? En humanos, sí. En humanos. ¿Y en animales, ya que has hecho transfusión en animales? Un En poquito. animales no, yo, doc. Gato, perro, ¿alguien? Sí, Doc, en caninos, ¿Y una cómo, vez, y en gatos. y cómo te ha ido? Eh, bueno, ha quedado bien, igual, bueno, es medio complicado, he visto, pero más que todo conseguir, creo que el tipo de sangre que hay que conocer, en gatos es diferente, en perros lo propio, entonces ha sido un poco complejo y era como primera vez que habíamos hecho. Pero les fue bien. Sí, Qué bien, me alegro. ¿Y eso de que solamente se puede hacer una transfusión será cierto? no creo.
La idea es que las transfusiones son una realidad hoy. No tenemos un banco de sangre en Bolivia. Los paceños, los cochabambinos, hasta cierto punto podríamos hacer un tremendo negocio. Claro que no es ético vender sangre de un animal, ¿no? Ahí hay un tema tremendo, un hueco legal, pero en los lugares cálidos no se puede conseguir un donador porque todos tienen hemoparásitos. Tienes un paciente con una anaplasmosis, con una hemoglobina en 5 y no puedes conseguir sangre para él porque todos los pacientes de esa veterinaria en esa ciudad están llenos de hemoparásitos, ¿no? Entonces, en otros países, las ciudades que no tienen hemoparásitos son donde se manejan los bancos de sangre que se envían a los otros lugares. Así que es bien interesante. Y si bien las pruebas de tipificación son caras y difíciles de conseguir, el cross-match es buenísimo. Han visto seguramente sobre el cross-match, está en libros, está en todos lados. Se hace dos pruebas de compatibilidad, la mayor y la menor, y bueno, obviamente primero se hace una prueba de aglutinación y si es que hay cierto grado de compatibilidad, ya se puede asumir una transfusión en situaciones críticas en enfermedades en las que la transfusión pueda ser central para cambiar la vida del paciente y no para hacerlo vivir un poquito más, ¿no? Casos de las leucemias crónicas en las que haces una transfusión y el perro sube su hematocrito, digamos, hemoglobina, sube yo que sé, de 6 a 9 y entonces cada mes le quieren hacer. Pero si haces las pruebas de compatibilidad, si haces el cross-match bien, se puede hacer muchas transfusiones al mismo paciente. Así que no hay ningún problema. Normalmente para traumas y para esto de los hemoparásitos es una maravilla la transfusión. No sé si han escuchado de la xenotransfusión, eso de que un perro le ha donado a un gato que han demostrado que sí se podía y que no sé qué. No, ya son cosas un poquito exageradas, salidas de foco, pero la transfusión es una cosa realmente buena. Los animo a que la hagan. Nosotros la hacemos todo el tiempo. De hecho, en Cochabamba, en mi ciudad, la mayoría de las veterinarias nos envían para hacer transfusión a nosotros, porque ya tenemos todo un protocolo. Y son fáciles de hacer, son fáciles. La cosa es conseguir el donador. ¿Te fue fácil, ya que tú quisiste? ¿Conseguiste fácil el donador? Los dueños en todo caso se han movilizado Pero porque trabaja también la veterinaria. fue compatible a la primera, porque nosotros, cuando son perritos de raza, por ejemplo, hay una raza, y yo amo todas las razas, no tengo nada contra ninguna, ya por si acaso, pero los poodles, qué de fregar que no consigues uno compatible. ¿No era poodle tu paciente? No, No. Doc, era un mestizo y Ah, bueno, de albergues han preguntado sí, y han publicado y han logrado. sí, normalmente vas a los albergues y les dicen, te vamos a dar una bolsa grande de comida por un perrito que nos done sangre, ¿no? Y así más o menos los convencemos a los de los albergues. Pero la Y que idea lo es, bueno acá, la veterinaria, pues sí está asociado más o menos con unas dos albergues, entonces han comunicado y pues ellos qué bien. felices lo han traído para poder ayudar, entonces por eso también la propietaria pues estaba agradecida y ha tratado de darles comida, todo para poder Claro, ese rato te da ganas de también, ponerle, ¿no? Ahí, exacto, que le con facilite. Sí, claro. Doc. Nosotros hemos tenido nunca me olvidaré ese perro, un poodle que 14 perros no han sido compatibles con él. 10 mestizos que normalmente son los que son más compatibles, ninguno ha sido compatible con ese perro. Ni siquiera en cierto grado. Entonces, pero eso es, digamos que bastante raro. Normalmente son compatibles fácilmente. Y por ejemplo, hablando de razas grandes, los Golden son compatibles entre ellos muchas veces. Los Boxers también. Así que bueno, el punto es que se animen a hacer transfusión, no tengan miedo. Solamente que háganla con un objetivo claro y que no sea porque el perrito está súper anémico y ya no hay nada que hacer, sino que sea fruto de un diagnóstico presuntivo claro y que sea un tratamiento que pueda salvar la vida al paciente, ¿no? Realmente puede valer la pena. ¿Alguna pregunta más de alguien? ¿Algún comentario más de alguien? Doctor, buenas noches. Yo antes escucho. Doctor, le tengo una consulta al respecto, ya que estamos hablando de suero. Ajá. Eh, no sé si tiene la dosis o cuál es el bolo recomendado para el caso del magnitol.
y del gelofuscin, eh, gelofuscin, en el caso de hemorragias o el de los, manitol. de los coloides. Ujú. Te voy a mentir si lo sé de memoria. Te voy a mentir, pero es para Ok. eso, no solamente que te lo digo, te lo pongo en el grupo para que lean todos mañana. Tenemos un protocolo en mi clínica para el manejo de manitol. Se trabaja con la cuarta dosis, de ahí se sube la mitad y de ahí se sube la dosis total, si no estoy mal. La responsable de mi área de medicina interna tiene una tabla ahí que les puedo compartir con todo gusto. ¿Ya? Le Siempre, rogaría, Doc. con todo gusto. Me vas Siempre a trabajamos, y ese es permitir. un consejo que hace muchos años me dio alguien y que hasta ahora vale. Nunca mandamos el manitol a dosis total. Nunca manejamos el manitol a dosis total. ¿Ya? Y el gelofuscin es más fácil porque los expansores plasmáticos, las gelatinas Joan, ¿tienes experiencia? ¿Alguna vez has usado gelofuscine? Sí, hemos utilizado el gelofuscine, el manitol. ¿Y has tenido con el gelofuscine algún tipo de reacción? Mm, sí, en un paciente con erlichosis. La idea es que están descritos, Joan, como posibles reaccionantes a nivel neurológico, ¿no? O sea, los Ujú. coloides en general pueden producir trastornos neurológicos. Entonces, con el gelofuscine antes se decía, eso te puedo decir sí de memoria, antes se decía 10 ml por kilo. Eso significa que a un perro de 10 kilos le entran 100 ml. ¿Y cuánto tiene el Ujú. gelocine? ¿Te acuerdas de cuánto viene el suerito? No Viene, recuerdo bien, viene de doctor. 200 ml. Entonces, ¿y cuánto cuesta? Como 200 pesos costaba, Sí, no sé últimamente, es sumamente eh, caro. pero la idea del gelocine, de los coloides, de las gelatinas, es que han sido muy debatidos. Yo me acuerdo que un veterinario famosísimo en medicina interna dijo una vez que no servían para nada porque pocos veterinarios llegan a colocar la dosis aconsejada de 10 ml por kilo. Manejan 2, 1, 3 y los manejan en situaciones muy, muy, muy generales. No los usan como un expansor plasmático en un protocolo determinado, ¿no? Entonces eso ha hecho que sea bastante discutido el tema de las gelatinas y en general los coloides se aconsejan después de una terapia de fluidos, pero como tú bien dices, en un paciente con erlichosis, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Entonces, yo sí me he podido dar el lujo de manejar 10 ml por kilo de gelofuscine, pero no te puedo decir, wow, qué bárbaro, qué bien, cómo ha funcionado, cómo lo ha puesto a mi paciente, porque nosotros monitoreamos el hematocrito en la hemoglobina en medicina interna en mi centro cada 6 horas cuando es un paciente que requiere ese nivel de trabajo. Y entonces vamos a decir que por la mejora en la bulimia tan marcada, se tuvo un hematocrito que subió de 9 a 12, pero a las 6 horas estaba en 11 y luego bajó a 10 otra vez. Entonces, eh, situaciones bien particulares que son los hemoparásitos, son en las justamente las que tienes más chances de respuesta, ¿no? Que es para lo que más está indicado, o los accidentes en los que no vas a usar un gelofuscine desesperado cuando tienes tu hemoglobina en 4 o en 5, ¿no? Lo usas cuando tu hemoglobina está en 8 para que llegue a 10 o a 11 y luego ya como es por un trauma, el paciente se pone bien. Pero es bastante interesante el tema de los coloides. Yo lo sigo usando, en mi clínica lo seguimos usando, Joan, y gelofuscine lo usamos bastante. Eh, pero no te puedo decir, wow, qué bueno. El tema del manitol es un tema muy, muy, muy estudiado, conocido y se sabe que funciona perfectamente y especialmente para bajar la presión intracraneana, ¿no? Entonces, te paso, les debo esa dosis, Joan, les voy a pasar esa dosis mañana, ¿ya? Gracias, Doc. Con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda, algo que quieran comentar? Aprovechando que tenemos algo de tiempo. Vamos, son más de las 10, pero igual lo que quieran, aquí estoy. ¿Cómo les está yendo con su módulo que termina en el domingo?
Ahí vamos. Se dice el pecado, pero no se dice los pecadores. He recibido varios mensajes pidiéndome que no se dé la clase de hoy. Y no estoy hablando de dos o tres, por si alguien me ha escrito, he recibido varios mensajes y hartos mensajes. Pero hemos tenido la clase Ya. tranquila. Mañana va a ser un día tranquilo. Yo creo que no vamos a tener problema. ¿Cuándo es su examen? El domingo, ¿no? Sí, doctor. Está bien con la clase de mañana, ¿no? ¿O quieren ir al lunes y que se dediquen a esto? ¿Tienen que estudiar o algo para mañana? ¿Para el Sí, domingo? tenemos que estudiar, doctor. Tenemos que estudiar mucho. Entonces, nos tenemos que amanecer. Por eso El estoy exagerado. siendo Sí, Doc. estoy siendo lo El más lunes, comprensivo con ustedes, Por porque la próxima favor. semana todavía estamos tranquilos. La próxima tenemos jueves, viernes y sábado, así que podría, con la autorización y la venia, obviamente, de la doctora Fabiola, podríamos la clase de mañana hacerla el lunes para que no estén muy muertos, si ustedes están de por acuerdo. favor. Está bien, Sí, doctor. Doc, por favor. Pongamos ¿Sí? la votación O para que directamente el día jueves, doc. no, vamos, Alfredo, no puedo llegar a tanto, no puedo porque tenemos altas clases. El Pero lunes está bien, Doc. Lunes está bien, como doctor. sería misma hora, ¿sí? Sí, 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 doctor. Ya También, entonces, doctor, está pues, perfecto. positivo. somos Sí, 35. doctor, está bien. Con que lea 16, ¿no? ¿Cómo sería? 18 que sí, que lunes lo hacemos. A ver, vamos a leer. De paso es como estar Ahora llamando. mensaje. Estoy leyendo el chat. A ver, vamos a contar. A ver, vamos a ver si lo hacemos o no. A ver, empezamos con Brisa. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nada más. El resto quieren dar examen. 11, 9, 10, 11, 12, Amigos, 13, son 11, 12. 14, 15, 16. Falta uno, 17. Ya está. Aprobado, Doc. Ya, ya. Fernanda más. Claro. María, ok. Ok, entonces que tengan buen fin de semana. Tengo que desearles estudiando mañana y pasado. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Muchas Sí, doc. gracias, Doc. Gracias, doc. Gracias, Acaben, doctor. Gracias, acaben doctor. Buenas Positivo, tranquilos el noches. módulo, doctor. por favor. Acaben bien el módulo para que estén más despejados. A mí también me conviene así están con la cabeza solo en mi materia. Ya, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el lunes a las 8. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. Doc. Que Buenas noches, tengan doctor. buen Hasta fin de luego. semana. Buenas Hasta noches. luego, Chao, doctor. doctor. El lunes. Luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el lunes. Buenas noches a todos. Doc. Sí, Doctor. Doctor, tenía una duda acerca de la gasometría. ¿Qué tan dime. recurrente se puede realizar? Es difícil. El gasómetro tiene que medir la presión arterial, tiene que tomar sangre arterial y muchos equipos son para tomar la muestra con el mismo equipo. Entonces viene el Ujú. equipo como para que tú lo coloques y tomes la muestra ahí. Hay de uso veterinario EPOC, ¿te suena? Sí, doctor. Hay los EPOC. eh, Mari, tiene que- que lo hacen, pero son difíciles de manejar. Yo lo he hecho cuando tengo acidosis metabólicas normalmente o alcalosis muy marcadas y tengo alteraciones muy, muy, muy graves. Y entonces de favor he llevado al perro, al equipo a medirle o en algún caso lo he hecho con sangre venosa nomás. Pero Doc, no es, y para tomar la muestra de gasometría, ¿tendría que estar anestesiado el paciente? no depende de tu capacidad de tomar muestra, depende de la tranquilidad del paciente, pero no es. Claro, porque es un poquito complicado, ¿no? Porque en humanos es un poquito molestoso y a la vez doloroso, porque es muy doloroso. Y si te pones a pensar en el intercambio de tú sabes harto de humanos, Marisol, ¿eres doctora de humanos también o de química? No, Sí, doc, doctor. Ella es el licenciado en enfermería, doctor. No, mira, esta sabe, ¿no? vende patria. Sí, No, ya Marisol, sabe todo, doctor. Ella. ahí Así sabe. siempre pregunta. Me parece muy bien, pero yo feliz. Sabes que el problema es que con la anestesia el intercambio de gases es diferente, Ujú. entonces no se debe. Yo tengo este problema diario, diario, bueno, no voy a decir diario, pero no seré sobrador, pero debo tener uno o dos veces por semana con las tomografías. Porque nosotros hacemos harto, como yo me dedico a oncología, yo hago harta tomografía. Y no tengo un tomógrafo veterinario. En mi ciudad no hay, no sé si en La Paz allá, pero aquí no hay.
Entonces yo tengo que llevar a centros de tomografía humana que los he convencido de que me acepten a perros, que para mí era una ganancia, pero me exigen que el perro esté anestesiado para que no dañe su equipo. Claro. Obviamente yo no les digo, Marisol, que está, o sea, yo agarro y pongo midazolam y butorfanol en una dosis intravenosa 10 minutos antes de entrar y me alisto mi propo en caso de, y les digo, ah, está anestesiado y me entro, ¿no? Como son técnicos, tecnólogos no me dicen nada, ¿no? Pero es una tontera tener que anestesiar un paciente en un estado crítico así, por un estudio, ¿no? Y yo sé que duele, pero la gasometría debería hacerse sin anestesia, debería hacerse en estado consciente, porque no es un valor muy real, sino lo que Muy tenemos. real, exacto. Entonces, Mm. la idea es que esté el paciente lo más normal posible, digamos. Eso es un tema muy difícil. Todavía estamos tropezando con muchas cosas. Yo he vivido, para los que me escuchen todavía que estén ahí, yo he pasado una situación bien chistosa. La primera endoscopía que yo hice, la hice el 2007, ha debido ser, o 2008, en un centro de gastroenterología de humanos, convenciendo a un gastroenterólogo de humanos para hacer la endoscopía. Y lo hice porque el dueño del perro era otro muy, muy famoso médico. Y el perrito se veía, era un Yorkie, que se había comido el péguenme, yo solo sé de perros y gatos ya, pero honestamente no sé cómo se llama ese huesito de la suerte que se divide en los gatos, que es parte del esternón, creo, de los pollos. ¿Cómo se llama ese huesito? Bueno, pero el perro se comió ese huesito y se abrió así en el esófago, a la mitad. La Y el clavícula, doc. Sí, sería Alfredo, gracias. La clavícula se abrió así a la mitad. Nunca me voy a olvidar porque era un médico muy famoso y su hija le dio que también era doctora. Entonces lo llaman a este famoso gastroenterólogo y le dicen, oye, hazme la endoscopía y sacámelo. No, que no, que era su amigo de infancia, ¿me lo vas a hacer o me enojo contigo? Ah, ok, así. Entonces el médico estaba tan asustado que me hizo anestesiar por completo al perro, así a mi lado, así con barbitúrico, y me hizo poner en mis manos, mis dedos entre los dientes, para que me muerda a mí y no a su aparato. Así, nunca me voy a olvidar esa anécdota porque fue muy chistosa. Y claro, sacamos el hueso, lo dividió, lo sacó maravilloso, ¿no? A los 2, 3 días me llamó. Me dijo, oye, ¿quieres seguir haciendo endoscopías? Te las hago. Ya he visto que no se daña mi equipo. Y hemos hecho con él así undercover, ocultas las endoscopías unos 2, 3 años en la noche con mis pacientes con obstrucciones metiéndolo a su consulta, ¿no? Hasta que ya con los años ya nos hemos comprado nuestro endoscopio y demás, pero muy interesante cómo la medicina veterinaria avanza por sobre todas las cosas, porque son nuestras ganas de aprender y de hacer más cosas, ¿no? Y por eso están aquí ustedes, especialistas ya, así que todo un orgullo ser su docente. Así que, queridos alumnos, coleguitas, nos vemos el lunes, ¿ya? Que estén muy bien. Buenas noches. Ok, doctor, gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, Alfredo. Buenas noches. Hasta luego, doc.